El callejón detrás de Sintra Bazar apestaba a aceite de sintetizador chamuscado, melones lunares demasiado maduros y el sabor afilado del ozono que dejaban las cajas antígrafas defectuosas. El polvo se arremolinaba en espirales perezosas debajo de los hijos gemelos de Vidia 7, atrapándose en placas de circuitos desechadas y envoltorios de nutrientes arrugados. Aquí era donde se reunían las cosas olvidadas, incluida Lyra. Apenas le llegaba a las rodillas a un humano, con una piel lisa y violeta profunda que brillaba débilmente como amatista bajo la luz directa y una cascada de cabello blanco sedoso recogido en 2 trenzas desiguales. Sus ojos, anchos y luminosos como hélice líquido, estaban fijos en los restos destrozados a sus pies. Un pequeño juguete tallado a mano no más grande que su palma. Alguna vez había sido una pequeña figura de estaroper, tallada en madera de luna iridiscente por su difunta abuela. Ahora eran astillas y tristeza. 3 figuras se cernían sobre ella, proyectando sombras largas y dentadas que parecían tragarse la luz. Eran mayores, una adolescencia desgarbada del clan vexiano dominante con frentes bulbosas modeladas en piel gris verdosa y el tipo de sonrisas crueles que les resultaban naturales a quienes nunca les habían dicho que no. Su líder, Sorb, pateó el fragmento más grande del juguete con la punta de su bota reforzada. Sigo llorando por la basura. Lyra, se burló, su voz como engranajes de molienda. Los de tu clase ni siquiera pertenecen a este cuadrante. Ve arrastrándote de regreso al depósito de chatarra de donde viniste. Lyra no respondió. Ella simplemente se arrodilló, temblando, tratando de juntar los pedazos con los dedos demasiado pequeños y temblorosos. Su respiración se entrecortó en tranquilas olas estremecedoras. Ella sabía que no debía mirar hacia arriba. En Vidia 7, los huérfanos, especialmente aquellos de herencia mixta como ella, parte vexiana, parte algo más suave, algo desconocido, eran invisibles hasta que alguien quiso recordarles que eran menos que polvo. Sorb se agachó, acercándose lo suficiente como para que su aliento alborotara su cabello blanco. ¿Qué tiene de malo, demasiado roto para arreglarlo? Se rió y sus 2 compinches, Krell y Mib, se hicieron eco de él como drones de programa. Tal vez deberías pedirle a tus padres imaginarios uno nuevo. Oh, espera. Fingió una comprensión repentina, golpeándose la frente con un brillo exagerado. Están muertos. O peor aún, no te querían a ti. Te dejó como basura. Justo así. Pisoteó con fuerza la cabeza del Toy, reduciéndola a polvo. Fue entonces cuando algo cambió en el callejón. No era sonido. Al principio no solo un cambio en el aire. Como antes de que cayera un rayo, el polvo pareció calmarse. El zumbido distante del tráfico flotante se silenció. Incluso los soles gemelos se sintieron repentinamente más tenues. Desde la boca del callejón, una figura apareció a la vista. Era humano, lo suficientemente raro en Vidia 7 como para dibujar escaleras en el mercado. Pero aquí, en esta grieta olvidada entre paredes oxidadas, parecía casi irreal. Alto, de hombros anchos, pero delgado, con cabello castaño corto y despeinado y ojos del color de las nubes de tormenta. Vestía una túnica de trabajo gris descolorida, cinturones utilitarios colgados por debajo de las caderas y botas desgastadas que habían visto más planetas de los que la mayoría de los vidianos habrían visto en 10 vidas. Su nombre era Joran Vance, ex médico de campo, actual transportista independiente de salvamento, y aunque nunca lo admitiría, era una especie de guardián silencioso de los callejeros, animales, mecánicos o de otro tipo. Había estado pasando por el bizarre para intercambiar células de energía recuperadas por raciones cuando escuchó la risa. No del tipo alegre, agudo y cortante que siempre significaba que alguien se lastimaba. Lo siguió como un sabueso sigue a la sangre. Ahora, parado allí, con las manos sueltas a los costados, Joran no frunció el ceño. Él no gritó. Simplemente miró a Sorb de la misma manera que un hombre podría mirar un dron que funciona mal antes de apagarlo con calma. Recógelo, dijo Joran. Su voz era tranquila, pero se movía como una cuchilla a través de la seda. Sorb se enderezó, se sobresaltó y luego volvió a burlarse. ¿Quién es este? Una bolsa de carne perdida. Vuelve a tu bodega de carga, humano. Esto no te concierne. Joran dio un paso adelante, luego otro. Cada zancada deliberada, sin prisas, pero cerrando la distancia con una velocidad desconcertante. Lo hace ahora, dijo. Krell se paró frente a Lyra, hinchando el pecho. ¿Crees que puedes entrar aquí? Y Joran se movió. No fue llamativo. Sin saltos dramáticos, sin rugidos de grito de batalla, solo un movimiento borroso, un paso lateral, un giro, y Krell ya estaba en el suelo, gimiendo, agarrándose la muñeca. Joran ni siquiera se había tocado la cara, solo había aplicado una presión precisa en un grupo de nervios del codo. Eficiente, limpio, misericordioso. Mib se abalanzó a continuación, balanceando una pipa que había sacado de su cinturón. Joran lo atrapó en mitad del movimiento, lo liberó como si estuviera hecho de espuma y lo tiró a un lado.
Antes de que Mip pudiera reaccionar, Joran lo tomó por el cuello, lo levantó lo suficiente como para mirarlo a los ojos y luego lo dejó caer sin ceremonias en una pila de latas de refrigerante desechadas. El sonido metálico resonó como un gong. Sorb, ahora solo, retrocedió, con los ojos muy abiertos. Tú, no puedes hacer esto. Mi padre está en el Consejo de Comercio. Demonios te han deportado. Joran no respondió de inmediato. En cambio, se arrodilló junto a Lyra. Suavemente, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña multiherramienta. No para pelear, sino para arreglar. Con dedos cuidadosos, comenzó a recolectar los fragmentos más grandes del juguete. Luego, con sorprendente delicadeza, alineó las piezas, selló las fracturas con una gota de nano adhesivo de su herramienta y alisó la superficie con un micropulidor. No sería perfecto. Quedarían algunas grietas, pero se mantendría. Volvería a estar entero. Solo entonces miró a Sorb. Rompiste algo que importaba, dijo Joran. Su voz baja, pero llevando el peso de 1000 batallas tácitas. No porque fuera valioso, no porque fuera raro, sino porque era de ella, y pensaste que eso estaba bien porque es pequeña, porque está sola, porque es diferente. Se puso de pie, el juguete reparado acunado en su palma como algo sagrado. Se lo tendió a Lyra. Sus manos temblaron mientras lo tomaba. Las lágrimas se derramaron libremente ahora, no por miedo, sino por incredulidad de que alguien la hubiera visto el valor en lo que amaba. Joran se volvió completamente hacia Sorb. ¿Quieres sentirte grande? Ve a levantar un motor de nave estelar. Ve a rescatar a alguien de un túnel que se derrumba. No derribes a alguien solo para hacerte más alto. Eso no es fuerza. Eso es cobardía envuelta en ruido. La cara de Sorb se puso de un verde enfermizo. Abrió la boca para replicar, pero no salió nada. Su bravuconería se había evaporado como el rocío de la mañana bajo los hijos de Vidia. Lanzó una mirada a sus amigos gimiendo, luego se dio la vuelta y corrió, con las botas golpeando el permacete, desapareciendo en el laberinto de callejones. El silencio que siguió fue denso pero no vacío. Tarareó de alivio. Joran se agachó de nuevo, esta vez a la altura de los ojos de Lyra. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, agarrando el juguete como un talismán. Para agradecerte, susurró, voz apenas audible sobre el vino distante de un scooter flotante. No me des las gracias, dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa torcida. Gracias a ti mismo por no rendirte, incluso cuando estaba roto, se puso de pie, se quitó el polvo de las rodillas y comenzó a alejarse. Espera, gritó Lyra, su voz de repente más fuerte. Joran hizo una pausa, mirando hacia atrás. ¿Cómo te llamas?, ella preguntó. Joran, dijo. Ella levantó el juguete. Su nombre es Nova. Sonrió de nuevo, genuino esta vez. Encantado de conocerte, Nova. Pero cuando se giró para irse, Lyra dio un paso vacilante hacia adelante. Joran, do. ¿Tienes una casa? La pregunta flotaba en el aire, frágil como el cristal. Joran se detuvo. Él no respondió de inmediato. La verdad es que no, en realidad no. Su barco, el Rust Sparrow, era más un casillero de almacenamiento que un santuario. Iba de puerto en puerto, de trabajo en trabajo, sin quedarse nunca el tiempo suficiente para plantar raíces, sin dejar que nadie se acercara lo suficiente como para preguntar si estaba solo, pero mirando a Lyra, su piel violeta manchada de mugre de callejón, su cabello blanco enredado, sus ojos sosteniendo un universo de tranquila esperanza. Sintió que algo cambiaba dentro de él, como un engranaje encajando en su lugar después de años de desalineación. Tengo un barco, dijo lentamente. No mucho, pero tiene una litera y un calentador que funciona la mayor parte del tiempo. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. ¿Podría verlo? Joran dudó. Él no era ingenuo. Acoger a un niño, especialmente a un niño extraterrestre, en un planeta donde la burocracia te desangró. Era complicado, peligroso, incluso. Había visto demasiadas almas bien intencionadas aplastadas bajo el peso de sistemas a los que no les importaba la bondad. Pero entonces recordó el juguete. Cómo se había arrodillado en la tierra, tratando de recoger lo que estaba roto, negándose a soltarlo. ¿Alguna vez volaste antes?, él preguntó. Ella sacudió la cabeza. Solo en sueños. Entonces hoy es tu día de suerte, dijo, extendiendo una mano. Ella lo tomó sin dudarlo. Sus dedos eran pequeños, fríos, pero sorprendentemente fuertes. Mientras salían juntos del callejón, los hijos gemelos proyectaban largas sombras detrás de ellos. El bizarre pareció separarse como una cortina. Los comerciantes hicieron una pausa en su regateo. Los vendedores ambulantes detuvieron a Mitscoop. Incluso el siempre presente dron del comercio se calmó un instante. Un humano y una niña de piel violeta, tomados de la mano, se dirigían hacia el puerto espacial donde un carguero maltrecho esperaba entre elegantes cruceros y yates corporativos.
De vuelta en el callejón, los restos destrozados de crueldad yacían olvidados, ya enterrados bajo la siguiente capa de polvo. Los días se convirtieron en semanas a bordo del Rust Sparrow. Lo que comenzó como un refugio temporal se convirtió en algo completamente diferente, algo que ninguno de los dos esperaba. Resultó que Lyra era un prodigio mecánico. Podía diagnosticar un conducto de plasma defectuoso solo por sonido y reconectar una computadora NAV con herramientas improvisadas a partir de chatarra. Joran, a su vez, se encontró haciendo cosas que no había hecho en años. Cocinar comidas reales en lugar de pasta rehidratada, contar historias de la Tierra, un planeta que Lyra solo había visto en chips de datos. Incluso riendo risas reales sin vigilancia cuando manipuló la IA del barco para saludarlo todas las mañanas como Capitán Fluffernutter. Su vínculo se profundizó no a través de grandes declaraciones, sino a través de pequeños silencios compartidos, viendo florecer nébula a través de la ventana de visualización de la cabina, reparando brechas en los agujeros durante las duchas de micromedores, bailando torpemente el jazz de la vieja Tierra en gravedad cero durante el tiempo de inactividad. Pero la paz que Han sabía era frágil. Una noche, mientras atracaban en un centro comercial neutral llamado Castor's Reach, los problemas los encontraron. Lyra se había adelantado al trueque de condensadores de repuesto. Se había ganado la confianza de Joran lo suficiente como para encargarse sola de pequeños recados. Pero cuando pasó una hora y ella no regresó, el estómago de Joran se tensó. La encontró cerca de la entrada de la bahía de atraque, rodeada por 3 ejecutores blindados que llevaban la insignia de la autoridad comercial vexiana. Su líder, un ejecutor de hombros anchos con una cicatriz en el hocico, sostenía la muñeca de Lyra con un puño de hierro. Polizón lejos. El ejecutor ladró cuando Joran se acercó. No registrados menor de edad, mezcla de sangre, ningún guardián de la documentación. Ella está siendo remitido a la huérfana centro de procesamiento. Eso no es cierto, dijo Joran, dando un paso adelante, con la voz tranquila, pero nerviosa. Ella está conmigo, se rió el ejecutor. ¿Tú, un vagabundo humano? ¿Usted piensa que el Vexian Registro reconoce su tipo como tutores legales? Ella es de propiedad del Estado hasta que se demuestre lo contrario. Lyra de ojos se posaron en Horins, de ancho, con miedo, pero también de determinación feroz. Yo no soy de la propiedad, dijo ella, con voz temblorosa, pero claro. Soy Lyra V, el enforcer de burla. Los nombres no importan en el centro de procesamiento. Rond. Joran no levantó la voz. Él no buscó un arma. En cambio, sacó una pequeña pizarra de datos de su cinturón. Mira esto. El ejecutor se burló, pero lo miró por costumbre. Sus ojos se abrieron. Fue una petición de tutela provisional presentada, sellada y verificada por un árbitro neutral en Vidia 7. Joran había pasado 3 noches sin dormir navegando por laberintos burocráticos, sobornando a empleados y pidiendo todos los favores que tenía para que lo procesaran antes de que salieran del puerto. No fue perfecto. Era temporal, condicional, vinculado a su línea de crédito y manifiestos de carga, pero era suficiente. Legal, murmuró el ejecutor, escaneando el código. Lo suficiente como para hacerte parecer tonto si la arrastras, dijo Joran uniformemente. El ejecutor dudó. Luego, con un gruñido de disgusto, soltó la muñeca de Lyra. No salgas del puerto sin actualizar tu registro, humano. La próxima vez, no seremos tan educados. Mientras se alejaban, Lyra se aferró a la mano de Joran como un salvavidas. Hiciste eso por mí, ella susurró. Te lo dije, dijo, apretando su mano suavemente. No eres propiedad. Eres Larradi y tienes un barco al que volver. Esa noche a bordo del Rust Sparrow, Lyra no durmió de inmediato. Se sentó en el tenue resplandor de la cabina. Nova, el juguete reparado, apoyado en la consola a su lado. Joran, preguntó en voz baja. Estaba comprobando los niveles de combustible, pero se dio la vuelta. Sí, ¿por qué me ayudaste? ¿En serio? Se recostó en la silla del piloto, mirando las estrellas que giraban afuera. Porque una vez, hace mucho tiempo, yo también estaba destrozada y alguien me vio antes de destrozarme por completo. Nunca tuve que agradecerles, así que supongo que lo estoy pagando. Lyra asintió lentamente, luego se deslizó de su asiento y se acercó. Ella no dijo nada, solo envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cintura en un fuerte abrazo. Joran, después de un momento de aturdida quietud, la abrazó de espaldas. Afuera las estrellas ardían frías y distantes. Pero dentro del gorrión oxidado, algo cálido e irrompible estaba creciendo. Pasaron los meses. Aceptaron trabajos, algunos legales, otros no tanto. Transportar carga a través de sectores en disputa, reparar drones mineros en puestos avanzados de asteroides, incluso una vez se enfrentó a un grupo de académicos refugiados que huían de una purga corporativa. A pesar de todo, Lyra creció no solo en altura, sino también en confianza. Llevaba un cinturón de herramientas, ahora hecho a medida, con su nombre cosido en hilo brillante.
Negoció contratos con comerciantes del doble de su tamaño. Y cuando los piratas intentaron abordarlo sobre un cargamento de hongos bioluminiscentes raros, fue Lyra quien redirigió la energía a los propulsores traseros, lo que permitió a Joran ejecutar una maniobra que envió a los atacantes girando hacia un campo de escombros. Se convirtieron en una leyenda en ciertos círculos. El humano y su sombra violeta, el dúo de salvamento, que siempre aparecían cuando las cosas se ponían feas. Pero el pasado tiene una forma de retroceder en círculos. Un día, un granizo prioritario crepitó en la calma. No era una oferta de trabajo. Era una señal de socorro de Vidia 7, específicamente de una estación orbital abandonada que alguna vez había sido un archivo cultural vexiano. El mensaje estaba fragmentado, fallando, pero una frase se repetía como un latido del corazón. Vienen por los niños. Joran reconoció la voz al instante. Era la vieja cuidadora de Lyra del enclave huérfano, una amable botista llamada Telly, quien le había dado el palo lunar para Nova. Sin decir una palabra, Joran trazó un rumbo. Lyra se sentó a su lado, con el rostro sombrío. El centavo de procesamiento ha estado reubicando huérfanos, dijo en voz baja. Dicen que es para reeducación, pero los que vuelven son diferentes. Silencio. Vacío. Joran no respondió. Simplemente empujó los motores al máximo. Cuando llegaron a la estación, ya estaba sitiada. Humo acurrucado por pasillos rotos. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo a través de las ventanas rotas. Y en la cámara central, acurrucados detrás de consolas de datos volcadas, había una docena de niños, viejos amigos de Lyra. Entre ellos estaba Miko, un chico tímido con escamas plateadas y ojos llenos de terror. De pie sobre ellos, armados con porras de electrochoque y vistiendo uniforme negro con la insignia de la Vexian de purificación de frente, eran soldados, no los capataces, la milicia, los fanáticos. Su líder, un demacrado mujer con ojos cibernéticos, de burla como Joran y Lyra entró en el callejero y su mascota humana. ¡Qué conmovedor! Pero esto no le concierne a usted. Ahora, Lyra dijo, dando un paso hacia adelante, de voz firme. La mujer se rió. ¿Crees que eres un héroe ahora? Sigues siendo solo un monstruo mestizo. Y tu humano no te salvará esta vez. Joran no esperó a que terminara la burla. Se movió como un rayo, esquivando un columpio de Stumbaton, desarmando al soldado más cercano con un giro, usando el arma para romper a otro en la sien. Lyra, mientras tanto, activó el protocolo de cierre de emergencia de la estación desde una terminal de pared que había memorizado en secreto cuando era niña. Las puertas blindadas se cerraron de golpe, aislando secciones, atrapando a los soldados en un laberinto de su propia creación. Estalló el caos, pero Joran no luchaba por matar. Luchó para incapacitar, para proteger, para crear una apertura. Lyra, llévalos a la bahía de atraque. Gritó por encima de la guarida. Ella no discutió. Ella pastoreaba a los niños. Miko se aferró a su mano hacia las cápsulas de escape. El líder cibernético de ojos saltones se abalanzó sobre Joran con una espada viro. Lo bloqueó con un tubo de metal arrancado de la pared. Chispas volando. Lucharon, estrellándose contra las consolas, los vidrios rompiéndose a su alrededor. No perteneces aquí, siseó ella. Este mundo no es para los de tu clase. Tal vez no, gruñó Joran, golpeándola con la cabeza. Pero es de ella, y me condenaré si dejo que se lo quites. Con un último empujón, él envió a su tropiezo en un poder vivo conducto. Ella convulsa, luego se derrumbó. Por el momento en que llegó a la bahía de acoplamiento, Lyra ya había cargado a los niños en el óxido de gorrión. Miko estaba en los controles, sorprendentemente capaz, habiendo visto Lyra volar de un centenar de veces. Vaya. Joran gritó, saltando a bordo cuando las rampas se mofan de cierre. El barco arrancó libre de la estación, así como los refuerzos llegaron. Artillados que descendía como los buitres, pero Joran no se ha ejecutado. Voló directamente a ellos. Luego, en el último segundo, él cortó los motores y se dejó caer en la atmósfera superior del planeta. La turbulencia sacudió el casco. Sonaron las alarmas, pero sobrevivieron quemados, pero intactos, aterrizando en los remotos cañones más allá de la ciudad de Vidia. Durante días se escondieron, atendieron heridas, compartieron raciones, contaron historias bajo constelaciones alienígenas y, lentamente, los niños comenzaron a sonreír nuevamente. De vuelta en la ciudad, se difundieron rumores de un humano que luchó como una tormenta, de una niña violeta que burló a los ejércitos, de un barco que se convirtió en santuario. El Frente Vexiano de Purificación los declaró enemigos del Estado. Cazarrecompensas recorrieron los sectores. Pero para cada cazador que venía buscando, más de 3 huérfanos encontrado su camino a la Roya del Gorrión. Susurró direcciones pasado en los callejones, mensajes codificados en público con canales. Joran nunca preguntaron por esto, nunca quise ser un símbolo.
Pero cuando vio que Lira enseñar Miko cómo calibrar una urdimbre de la bobina o consolar a un niño llorando con un lullaby en un idioma que ella había inventado, él se dio cuenta de algo más profundo. El hogar no era un lugar. Fue el pueblo que eligió a proteger. Y cuando el gorrión oxidado despegó una vez más, su bodega de carga ahora llena no de chatarra, sino de risas, de esperanza, con el silencioso zumbido de una docena de futuros que se desarrollaban, Joran supo que finalmente había encontrado el suyo. Las estrellas por delante eran infinitas. Los peligros son reales. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Y en algún lugar atrás, Lira sostuvo a Nova cerca, susurrando, vamos a estar bien. Afuera, el universo se volvió vasto e indiferente. Pero dentro de ese pequeño barco, se estaba construyendo algo raro y hermoso. Un juguete reparado, un niño rescatado, un acto de bondad obstinada a la vez. El gorrión oxidado ya no era solo un barco. Era un rumor, un mito susurrado en los rincones sombríos de un puerto de 100 estrellas. La barcaza fantasma, algunos la llamaban. Otros, más esperanzados, lo llamaron el refugio. Pero los mitos tienen una forma de atraer no solo a los perdidos, sino a los poderosos. 3 meses después del rescate de Vidia 7, mientras estaba atracado en una remota estación de reabastecimiento de asteroides llamada Sender's Rust, Joran recibió una granizada prioritaria encriptada, una que pasó por alto los canales públicos y lució el escudo real del dominio Serion, púrpura sobre plata, con cometas gemelos arqueando sobre un trono. Era el sello personal de la emperatriz Velara. Lira se quedó paralizada cuando lo vio. Su rostro, generalmente brillante por curiosidad o travesura, palidecía debajo de su piel violeta. Ese es el sello de mi madre, susurró. Joran frunció el ceño. ¿Tu madre? Pensé que nunca te lo había dicho. Dijo Lira en voz baja, con los ojos fijos en el emblema parpadeante. Porque no sabía si era verdad. Telly me dijo una vez, cuando era pequeña, que mi madre no era cualquiera. Que ella era Velar, la hermana menor de la emperatriz, deshonrada, desterrada por casarse fuera de linaje, por amar a un erudito humano de los mundos marginales. Dijeron que murió en un accidente de transbordador. Pero Tele, ella siempre dejaba una vela encendida en mi cumpleaños por si acaso. La sangre de Joran se enfrió. Si Lira era quien pensaba que era, si incluso una fracción de esa historia era cierta, entonces no era solo una huérfana. Ella era de la realeza. Y lo que es más peligroso, ella era una amenaza política. Abrió el mensaje. El rostro de la emperatriz llenó la pantalla. Regia, severa, con la misma piel de color púrpura oscuro y cabello blanco que Lira, pero endurecida por décadas de gobierno. Sus ojos, sin embargo, contenían algo inesperado. Pena. Joran Vance. Ella comenzó, con la voz resonante y tranquila. Sé que la estás protegiendo, y por eso te debo una deuda que no puedo pagar. Mi hermana Liel no se perdió en un accidente. Ella fue asesinada por aquellos que buscaban purgar el dominio de sangre impura. Su hija, mi sobrina, fue sacada de contrabando. Busqué durante años. Ahora sé que ella vive. El aliento de Lira se detuvo. La emperatriz se inclinó más cerca. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Lira, si puedes oír esto, ven a casa. No como fugitivo, no como secreto, como mi heredero. El trono necesita más que fuerza. Necesita compasión. Y tú, has mostrado más de eso en un callejón de lo que mi corte ha mostrado en un siglo. El mensaje terminó. El silencio presionado como el vacío. Lira no lloró. Ella no gritó. Ella simplemente se quedó allí, con las manos apretadas a los costados, mirando la pantalla en blanco como si le hubiera robado algo y le hubiera dado algo aún más pesado a cambio. Joran se arrodilló a su lado. No tienes que irte, pero todavía están ahí afuera, dijo, con la voz temblorosa. El frente de purificación. No solo querían huérfanos. Me estaban cazando. Siempre lo fueron. No había querido creerlo, pero ahora tenía sentido. La precisión de sus ataques, la obsesión por la pureza de sangre. Lira no fue un daño colateral. Ella era el objetivo. Esa noche, mientras los demás dormían, Lira se arrastró hasta la cabina. Joran la encontró allí, con los dedos flotando sobre la computadora NAV, trazando un rumbo hacia el mundo de la capital Serion, Ethos Pram. No puedo pedirte que vengas, dijo sin volverse. Es una jaula dorada, y tú eres libre. Joran se apoyó contra la puerta, con los brazos cruzados. Gracioso. Nunca me sentí libre hasta que te encontré en ese callejón. Ella se volvió entonces, con los ojos brillantes. ¿Y si te alejan de mí? ¿Qué pasa si dicen que no eres apto? Forastero humano. Solo un hombre de salvamento. Se acercó, le puso una mano en el hombro.
Luego les recordaremos que a veces las cosas más valiosas de la galaxia no están hechas de oro o poder, sino de coraje, lealtad y una obstinada negativa a dejar que los matones ganen. Ella sonrió débilmente. Incluso los reales, especialmente los reales. 2 semanas después, el gorrión herrumbre descendió a través de las nubes nacaradas de Athos Pram. La ciudad capital, Luminara, se extendía por debajo como un joyero. Torres de cristal vivo, puentes tejidos de luz, jardines que florecían en resonancia armónica. Fue impresionante y completamente extraño. No fueron recibidos por soldados, sino por una sola figura con túnicas índigo fluidas. La emperatriz Bella misma. Se quedó sola en la plataforma de aterrizaje, el viento agitando su cabello blanco. Cuando Lyra salió de la rampa, la emperatriz no habló. Ella simplemente abrió los brazos y Lyra, después de un latido vacilante, corrió hacia ellos. Joran miró desde la rampa, con el corazón apretado en el pecho. Esperaba que los guardias lo apresaran, esperaba protocolo, sospecha, exilio. En cambio, la emperatriz se volvió hacia él, con los ojos agudos, pero no crueles. Rompiste su orgullo, dijo simplemente, y reparaste el de ella. Eso es magia rara, Joran Vance. Más raro que tronos. Él asintió un poco. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No, ella corrigió suavemente. Solo aquellos con verdadero coraje hacen lo que nadie más hará. En los días siguientes, Lyra fue presentada formalmente a el Tribunal Superior de Seria como princesa Lyra V, heredera del trono de Zafiro. El anuncio envió ondas a través del dominio. Los tradicionalistas se quejaron. Los reformadores se regocijaron. El frente de purificación se quedó en silencio, demasiado silencioso, y luego el giro que nadie vio venir. Durante el banquete de coronación, celebrado en un gran salón donde flotaban candelabros en campos antigráficos y se tocaba música con instrumentos hechos de luz estelar solidificada, Joran notó algo extraño. La principal asesora de la emperatriz, una mujer severa llamada Hapril Ziwan, seguía observando a Lyra con una expresión que no era de admiración, sino de cálculo. Más tarde esa noche, Joran se despertó con una alarma. No es una alarma de barco. Alerta de palacio. Corrió a las habitaciones de Lyra para descubrir que se había ido. Un rastro de zapatillas desgastadas conducía al observatorio privado de la emperatriz. Allí, debajo de una cúpula que reflejaba el cielo nocturno, estaban Lyra y Swan. Pero el prelé no la amenazaba. Ella estaba arrodillada. Su Alteza, dijo San, con la voz llena de emoción. Serví a tu madre. Fallé en protegerla. Pero te he protegido manteniéndote cerca del trono, alimentando con inteligencia falsa a los purificadores, haciéndoles creer que estabas muerto. Lyra miró fijamente, aturdida. Tú eres quien me envió tele. Sen asintió. Y el que falsificó tus registros, que borró tu rastro, que se aseguró de que los purificadores persiguieran sombras mientras te fortalecías. Joran salió de las sombras. Y la llamada de socorro de la estación de archivos. Sen encontró su mirada uniformemente. Real pero cronometrado. Necesitaba que ambos actuaran, que revelaran su vínculo, que probaran el valor de Lyra, no solo como sangre, sino como corazón. La corte necesitaba ver su coraje y el tuyo. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. Nos usaste. No, dijo Soen en voz baja. Confié en ti. Hay una diferencia. La emperatriz apareció entonces, de pie en la puerta del arco, con una sonrisa triste en los labios. Lo sabía, admitió. No todo, pero suficiente. A veces, para curar una herida, primero debe dejar que sangre. Lyra miró a Joran. Él asintió levemente. No todo fue traición. Algunos engaños nacieron del amor. Pero el giro final llegó a la mañana siguiente. Un mensaje codificado no llegó del dominio, sino del espacio profundo, de una nave registrada en ninguna facción conocida. El remitente, un nombre que Joran no había escuchado en 15 años. Capitán Elias Flor, su antiguo oficial al mando, el hombre que lo había dado por muerto en una luna de batalla durante la guerra de Keswick. El mensaje fue corto. Vienen por ella, no por los purificadores. Algo peor. El vacío. Ellos saben lo que ella es, y quieren su sangre. No por el trono, por el ritual. Ven a la deriva. Conocerás el lugar. Trae a la chica y no confíes en las estrellas. Las manos de Joran temblaron mientras lo leía. El vacío no era una facción. Eran un mito. Los fanáticos que creían líneas de sangre que se celebró energía cósmica y que la mezcla de humano y Serian de ADN habían desbloqueado algo antiguo, algo que podría abrir el velo entre las dimensiones. Y Lyra, ella no era solo un heredero. Ella fue la clave. Esa noche, como 2 lunas de fundición de plata de la luz a través de los jardines de palacio, Joran encontró a Lyra sentado por el reflejo de la piscina, Nova, en su regazo. ¿Quieren más de mi trono?
ella dijo como si estuviera leyendo sus pensamientos. Quieren mi alma. Se sentó a su lado. Luego lo sacamos de la mesa. Ella levantó la vista. ¿Cómo? Él sonrió. Una sonrisa realmente peligrosa que no había visto desde el callejón, asegurándose de que nadie encontrara la cerradura. Al día siguiente, llegó el anuncio oficial. La princesa Lyra emprendería un viaje diplomático a los sectores exteriores para fomentar la buena voluntad. En verdad, el gorrión oxidado, reacondicionado con placas sigilosas y tecnología de camuflaje dotada por una emperatriz agradecida, desapareció a la deriva. Una región densa de nebulosas donde fallaron los sensores y nacieron leyendas. Y en algún lugar en la oscuridad, entre estrellas que ya no se sentían seguras, un humano y una niña de piel violeta volaron no hacia un trono, sino hacia una verdad que ninguno de los dos entendió completamente. Pero esta vez, no corrían. Estaban cazando. Porque si el vacío pensaba que Lyra era solo un premio para ser capturado, no habían conocido al hombre que una vez se arrodilló en un callejón para arreglar un juguete roto y, al hacerlo, reconstruyó un universo. La deriva no era solo una región del espacio. Era un cementerio de estrellas muertas enredadas en polvo cósmico y susurrando tormentas de radiación que mezclaban sensores y jugaban malas pasadas a la mente. Los barcos que entraban rara vez salían. Los que sí hablaron de señales fantasmas, ecos fantasmas y luces que se movían contra la corriente de la realidad. Era el lugar perfecto para desaparecer y el lugar perfecto para emboscar. Joran mantuvo los motores de los gorriones oxidados a un zumbido bajo, funcionando silenciosos, encubiertos, abrazando la magnetosfera de una estrella de neutrones colapsada. Lyra se sentó a su lado en el asiento del copiloto. Su cabello blanco se echó hacia atrás con fuerza, sus ojos escaneando la pantalla Buick llena de estática. Había dejado de llamar al juguete Nova en voz alta, pero lo mantuvo sujeto a su cinturón como un amuleto de la buena suerte. Algo pequeño y sólido a lo que aferrarse cuando el universo se sentía demasiado vasto y cruel. Encontraron al capitán Elias Rohr no en un buque de guerra o una fortaleza, sino a bordo de un buque científico de gran alcance abandonado llamado West Roseanne. A la deriva cerca del borde del intervalo de la deriva. El casco tenía cicatrices, parches con placas que no coincidían y la mitad de sus luces estaban muertas. Pero la baliza de socorro emitía un código familiar. Uno que Joran y Elías habían usado durante operaciones encubiertas cuando todavía confiaban el uno en el otro. No me gusta esto, dijo Lyra mientras atracaban. Yo tampoco, respondió Joran. Pero si los Voidorn son reales y te persiguen, necesito saber qué sabe Elías. Dentro del barco había frío, aire espeso con olor a ozono y sangre vieja. Encontraron a Elías en el centro de mando, desplomado en una silla, con un brazo cibernético y el otro temblando. Parecía mayor, más duro, atormentado. Cuando vio a Joran, sus ojos se llenaron de algo parecido a alivio y vergüenza. Te llevó lo suficiente, Elías Rasped. Me dejaste morir, dijo Joran rotundamente, con la mano apoyada cerca de su arma lateral. Traté de regresar, dijo Elías, con la voz entrecortada. El transbordador de mando fue alcanzado. Pensé que estabas vaporizado. Para cuando di vueltas, no había nada más que ceniza y silencio. Miró a Lyra. Pero tú, eres más de lo que me dijeron. Más de lo que incluso la emperatriz sabe. Sacó un archivo holográfico. Antiguo, encriptado, estampado con símbolos que provocaban picazón en la piel de Lyra. Los nacidos del vacío no son solo fanáticos, dijo Elías. Son descendientes de la primera convergencia. Un experimento fallido hace siglos cuando los místicos serianos intentaron fusionar el ADN humano con el suyo propio para abrir una puerta de entrada al mar astral. Casi funcionó, pero los sujetos se volvieron locos. El proyecto fue enterrado. Excepto que tu madre, Liel, no era solo una rebelde. Ella fue parte de un esfuerzo secreto para revertirlo, para estabilizar la mezcla, y lo logró contigo. Lyra se miró las manos. ¿Entonces yo qué? ¿Un arma? No, dijo Elías con firmeza. Eres un puente. Los nacidos del vacío creen que si derraman tu sangre durante la convergencia del eclipse, una alineación rara que ocurre en 3 días, pueden forzar la apertura del velo y reclamar la divinidad. Y ya han comenzado sus derechos. Joran apretó la mandíbula. ¿En dónde? Elías tocó la pantalla. Un punto rojo pulsaba en el borde de la deriva. Sanctum Obscura. Un agujero negro envolvió un asteroide que alguna vez se usó como penitenciaría de Serion. Ahora un templo de pesadillas. Los detenemos allí, dijo Joran. No, dijo Lyra de repente. No los detenemos. Terminamos lo que empezó mi madre. Ella explicó su plan con una calma que desmentía sus años. El mar astral no era un lugar de poder. Era un lugar de equilibrio. La puerta de enlace no estaba destinada a ser forzada a abrirse. Estaba destinado a ser invitado.
Y solo alguien con ambos linajes, estable, dispuesto y lleno de compasión, podría hacerlo de manera segura. Estarías arriesgando tu vida, dijo Joran. Ella lo miró, con los ojos brillantes. Arriesgaste el tuyo por un juguete roto. Déjame arriesgar el mío por un mundo roto. Él no podía discutir. En realidad no, porque él lo vio ahora. La misma bondad obstinada que se había arrodillado en ese callejón ahora estaba lista para enfrentarse a los dioses. 3 días después, durante la convergencia del eclipse, cuando 3 agujeros negros se alinearon y doblaron la luz en espirales de violeta y oro, el gorrión oxidado se soltó del manto sobre el santuario oscuro. El asteroide latía con energía antinatural. Figuras con túnicas de obsidiana cantaban en lengua muerta rodeando un enorme altar tallado en hierro meteórico. En su centro, atado con cadenas de energía oscura, había un niño Serion capturado. Otro híbrido destinado a ser una copia de seguridad si Lyra no aparecía. Pero Lyra no se coló. Ella entró sola, desarmada, no en la mano. El líder del vacío, una figura demacrada llamada el héroe, se rió. ¿Vienes de buena gana? Bien. Tu sangre limpiará el desgarro del velo. No estoy aquí para sangrar, dijo Lyra. Estoy aquí para hablar. Y luego hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Colocó a Nova en el altar, no como sacrificio, sino como ofrenda. Este juguete estaba roto, dijo, con la voz sonando clara en la cámara cavernosa. Pero alguien vio que valía la pena arreglarlo. Esa es la verdad que has olvidado. El poder no se trata de abrir puertas. Se trata de reparar lo que se ha hecho añicos. Ella levantó las manos, no en señal de rendición. En la canción, un suave zumbido melódico, en parte lullaby seriano, en parte melodía folclórica humana, llenó la cámara. El mismo aire brillaba. Las cadenas alrededor del niño se disolvieron en luz. El altar se resquebrajó, no por la fuerza, sino por la resonancia. El héroe gritó, no, el ritual. Pero ya era demasiado tarde. Lyra no estaba abriendo el velo. Ella lo estaba curando. Por encima de los agujeros negros, la alineación cambió, no a una lágrima, sino a una floración. Una ola de energía tranquila se extendió hacia afuera, bañando el vacío. Sus túnicas se cayeron, revelando no monstruos, sino hombres y mujeres asustados. Almas perdidas retorcidas por siglos de miedo. Uno a uno, se arrodillaron, llorando. Joran miraba desde las sombras, con el corazón lleno. No había necesitado lanzar un solo puñetazo. Debido a que Lyra había hecho lo que ningún guerrero podía, convirtió su oscuridad en amanecer. Después, la emperatriz envió una flota no para conquistar, sino para reconstruir. Sanctum Obscura se convirtió en un santuario para los redimidos. A los nacidos del vacío se les ofreció curación, no castigo. Y Lyra, ahora aclamada no solo como heredera, sino como los hombres de velos, rechazó el trono. No estoy lista para gobernar desde un palacio, le dijo a su tía. Pero voy a construir algo mejor, una escuela para huérfanos de los híbridos, para cualquier persona de la galaxia dice que no le pertenece. Y así, en una tranquila luna orbitando Aros Prime, el óxido gorrión aterrizó por última vez. No como un barco, pero como la piedra angular de la Lyra Bay Compasión Instituto, Joran no dejar. Él se convirtió en su jefe de seguridad, sí, pero también de su narrador, su jardinero, su bocadillo de medianoche contrabandista y su mano firme cuando las tormentas se rodó en literal y emocionalmente. Niños de una docena de especies corrían por sus pasillos, riendo, aprendiendo, arreglando juguetes rotos y corazones rotos por igual. Años más tarde, en el aniversario de ese rescate en el callejón, Lyra, ahora más alta, pero aún con esos brillantes ojos Daisix y trenzas blancas, estaba junto a Joran en el jardín de la azotea de la escuela, observando a los estudiantes lanzar tolvas de estrellas de papel hacia el crepúsculo. Nunca me dijiste por qué realmente te quedaste, dijo en voz baja. Sonrió, mirando el mar de rostros jóvenes, morados, verdes, azules, humanos y todo lo demás. Porque el hogar no es un lugar que encuentras, dijo. Es un lugar que construyes, y nunca he construido nada que valga la pena conservar. Hasta que tú, ella apoyó la cabeza en su hombro. Abajo, una niña de piel violeta recogió un juguete caído, lo examinó y luego corrió a buscar la herramienta adecuada para arreglarlo, y en algún lugar del silencioso zumbido de una escuela que alguna vez fue un barco que alguna vez no fue nada. El universo se sintió un poco menos roto. Las estrellas aún ardían frías y distantes. Pero aquí abajo, entre las risas y las cosas arregladas, era más que